Le decía a mi hermano Valentín que me da gozo ver la asistencia de este día jueves. Cuando llegué al parking vi una gran cantidad de vehículos y pues eso nos lleva a considerar la asistencia y me da gozo, hermanos, y agradezco a Dios por el esfuerzo de ustedes, su anhelo de buscar de Dios, y los felicito también. Quiero decirles que desde domingo al domingo anterior, mi mamá, que tiene 82 años, había llegado del templo. Hermanos, ella pues está en su casa sola, debido a que mi papá falleció hace 2 meses. Y aunque en ese terreno, la casa de a un lado es de mi hermana, en la parte de atrás de ese terreno vive mi hermano, y otra hermana vive enfrente, pues en donde la casita de mis papás, pues mi mamá está sola. Y venía del templo, entró a su sala, se resbaló y se fracturó la cadera. Ahí quedó en el suelo, hasta que uno de mis cuñados escuchó unos quejidos, entró rápido y estaba mi mamá en el suelo, no se podía levantar. Inmediatamente llamaron a la familia y se habló al 911, ya está funcionando el 911 también allá en la Ciudad de México. Y hermanos, cuando llamaron al 911, hermanos, allá en México no crean que es como aquí, ¿verdad? Allá, hermanos, pasa tiempo y mucho tiempo para que se pueda atender alguna necesidad. Sin embargo, mi familia pudo contemplar la gloria de Dios, porque cuando hablaron al 911 iba pasando cerca un médico, el cual, hermanos, llegó inmediatamente a atender a mi mamá. La llevaron al hospital, hermanos, estuvo en urgencia 6 días, ya que debido al terremoto de la Ciudad de México, el 19 de septiembre, muchos hospitales quedaron dañados, muchos, hermanos, y ese día, hermanos, pues no tenían cama en piso para poder llevar a mi mamá. Mi familia pidió que estuviéramos orando. Gracias a Dios le asignaron, hermanos, cama para poder medicina interna, hacerle los exámenes. Y el día de hoy, hace 4 horas, operaron a mi mamá de la cadera, y hace 1 hora, hermanos, ya está en piso para la gloria de nuestro Dios. Contemplo, pues, hermanos, de qué manera Dios tiene cuidado de nosotros. Y pues, hermanos, pues Dios es el padre del huérfano, es el esposo de la viuda. Y amados hermanos, el día de hoy, pues hermanos, pues vengo siempre a lo que me indique el pastor titular, y me pidió mi hermano Valentín que predicara, y con mucho gusto, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que estuve preparando un tema que les va a parecer extraño el título, pero que tiene que ver con los cantos que mi hermana entonó. El título de este tema es: ni siquiera Dios podrá hundir. Ni siquiera Dios podrá hundir. Qué raro tema, ¿verdad? Pero tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios esta noche. Ahora les pido que nos pongamos en pie y busquemos en la segunda epístola que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo número 3, segunda carta de San Pedro, apóstol, capítulo 3, versículos 9 al 12, para la gloria del Señor. Cuando tengan la lectura, glorifiquen al Señor. Gloria a Dios. Amén. San Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. Todos unidos, por favor. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Tomen su asiento, por favor. Hermanos, no es coincidencia que mi hermana Lorena haya tomado como base himnos de Segunda Venida. Tampoco es coincidencia que me haya permitido mi hermano Valentín el poder predicar. Y tampoco es coincidencia que este tema que quiero entregar, hermanos, tenga que ver mucho con la segunda venida del Señor. Para poder, hermanos, comprender este tema, quiero mencionar, hermanos, esta frase que se escuchó hace más de 100 años. Y esto lo dijeron los que construyeron el más grande barco que haya existido hace más de 100 años. Y me refiero al Titanic. Los constructores del Titanic dijeron: ni siquiera Dios podrá hundir el Titanic. Quiero narrar un poquito, hermanos, acerca de lo que aconteció en la construcción de este gran barco. Quiero mencionar que esto sucedió en el año de 1902, hace más de 100 años, 116 años. Fue una gran catástrofe marítima. ¿Cuándo sucedió? La noche del 14 de abril, ya casi las 12, cuando se empezó a hundir, a las 11:40 de la noche. Tardó 3 horas en hundirse, o sea, muy rápido. Para el tamaño de este gran barco, fue rápido, hermano, el hundimiento, porque, amados hermanos, fue precisamente en la madrugada del 15 de abril cuando este barco se hundió. Realizaba un viaje inaugural. Había salido, amados hermanos, de Southampton, de Inglaterra, para poder llegar a Nueva York. Chocó contra un gran iceberg, una montaña de hielo en el Océano Atlántico, en las costas de la isla Terranova, que está dentro del territorio de Canadá, al noreste de los Estados Unidos. Amados hermanos, este choque se produjo en esa madrugada, hermanos, del 14 a las 11:40 y terminó de hundirse a las 2:20 de la madrugada del día 15 de abril, 3 horas. Quiero mencionarles algunos datos. El Titanic fue construido bajo la iniciativa de Bruce Ismay en 1907 y diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrews y Alexander en los astilleros de Harland, allá en Inglaterra. La construcción del Titanic costó $10 millones, lo que es equivalente al día de hoy de 212 millones. Para que ustedes consideren lo lujoso y lo costoso que fue construir ese gran barco. 212 millones el día de hoy. El Titanic fue uno de los pocos transatlánticos que contaba con alberca. Hablar de una alberca dentro de un barco, hermano, era prácticamente imposible. Pero sin embargo, hermano, solamente se permitía a la primera clase disfrutar de la alberca. Había 3 clases, primera, segunda y tercera clase. Su construcción se inició en 1909 y terminó en 1912. El Titanic era el mayor y más lujoso jamás construido. Construido enteramente de acero y fue concebido únicamente para el tráfico de pasajeros. No transportaba ninguna carga. Si ustedes van a Long Beach se van a dar cuenta que la mayor parte de esos grandes buques es prácticamente de carga.
Y entonces el diseño solamente fue para pasajeros. El Titanic medía 20 metros de ancho, o sea 91 pies, 263 metros de longitud, 882 pies, y 53 metros de alto, 173 pies. Tenía 9 cubiertas con una capacidad de 2.787 pasajeros. Casi 3.000 pasajeros cabían en el Titanic. Su peso, 46 toneladas, 103,000 libras. Estuve, hermano, haciendo las conversiones para que pudiéramos entender, hermanos, en las medidas de Estados Unidos, para que más todavía, pero también en español para que veamos que era muy pesado. El Titanic estaba provisto de 16 compartimientos que servían de protección del buque. Era considerado ante esto como un barco insumergible, es decir, que no podía hundirse. Estaba diseñado, hermano, para que no se sumergiera este barco, que no se hundiera. El Titanic, hermanos, tenía, cuando se hundió, 20 salvavidas, 20 de 64. Es decir, hermano, que en vez de llevar 64 salvavidas, tan solo llevaban 20, porque ellos decían, este es el barco más seguro del mundo. Y, hermanos, 20 salvavidas para un total de 1,178 personas. Es decir, hermanos, menos de la mitad de lo que realmente, hermano, debía contar este gran buque. Hermanos, como mencioné, sus constructores dijeron, ni siquiera Dios podrá hundir al Titanic. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad, hermanos? Me acordé del grupo Beatles. Ellos decían, nosotros somos más famosos que Jesús. Y lo dijo John Lennon. Y dijo, el cristianismo va a desaparecer y nosotros vamos a permanecer. Pues los Beatles se murieron, pero el que vive es Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Amados hermanos, quiero mencionarles que, hermanos, para estar en la primera clase había que pagar $4,400 por persona, equivalentes a la moneda de hoy de $92,000. Imagínense que usted dijera, voy a Long Beach, me voy a subir al Titanic, hermano, voy a pagar $92,000, que era lo que, hermano, equivalente costaba subirse a este barco. Y, hermano, los de tercera clase, hermano, pagaron $150. Bueno, dicen, barato, ¿verdad? Ahora en la reunión de matrimonios va a costar $200 por matrimonio, hermano, y vamos a ir en un yate, barato, ¿verdad, hermano? Pero imagínense en ese tiempo $150, pero sin embargo, hermanos, muchos querían salir de Inglaterra para llegar a este país como inmigrantes. Amados hermanos, quiero mencionarles, hermanos, algunos datos acerca del Titanic. Hermano, chocó contra un iceberg, pero quiero decirles, hermanos, acerca del número de personas que había en primera clase. En primera clase había 325 personas, de las cuales murieron 123. En la segunda clase había 285 personas y murieron 167 personas de segunda clase. Había, hermano, en la tercera clase 706 personas, de los cuales murieron 528. Más del 70%. El total de pasajeros, hermanos, era de 1,316 pasajeros. Y de esos total de pasajeros, 818 murieron. Pero ahora la tripulación, escuche la cantidad de tripulación entre cocineros, entre meseros, entre marinos, etcétera, era de 885 hermanos de tripulación, más 1,316 de pasajeros. El total dentro del Titanic había 2,227 en total. Y de ese total murieron
1491. Una cifra tan grande. Quiero decirles otro dato. De ese total de 1491, casi 1500 pasajeros, solamente encontraron los cadáveres de 328 pasajeros. La mayor parte, hermano, como dicen, se los tragó no la tierra, sino el agua. Murieron por ahogamiento, por hipotermia. El buque no tenía suficientes salvavidas. No había suficiente lugar para salvar a esos 2.227 pasajeros. Y además estaba mal organizada, porque no había capacitación de parte del almirante, de parte del capitán. Hermano, no hubo capacitación a sus subalternos para, en caso de emergencia, hermano, saber qué hacer. Escuche, me recuerda esta palabra. No hubo capacitación, no tenían conocimiento. Porque todo tiene que ver ahorita con el tema, Va a decir, hermano, venimos a escuchar una predicación o venimos a escuchar del Titanic. Bueno, ahorita esperen un momento más. Hermanos queridos, quiero decirles que cuando el Titanic ya había recorrido 1471 millas, saliendo desde Inglaterra y hacia Estados Unidos, hermano, escuchó de parte de un buque llamado Coronari, alrededor de las 9 de la mañana, hermano, mencionó este buque: cuidado, porque hay iceberg, hay montañas de hielo, tengan mucho cuidado. Y eso, hermano, en toda la radio, hermano, de los buques, hermano, había ese conocimiento. Por la tarde, 3 buques, el Baltic, el América y el Nordam, hermano, informaron sobre iceberg en ese mismo lugar. Y en esa misma tarde, un quinto buque, el SS California, envió el mismo mensaje, pero la tripulación no lo tomó en cuenta y el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. 5 mensajes de 5 barcos diferentes le dijeron al Titanic: ten cuidado porque hay grandes bloques de hielo. A las 19:30, el buque recibió 3 nuevos mensajes del SS California, señalando otra vez el peligro. A las 22:55, acuérdense que empezó el hundimiento a las 23:40. A las 22:55, casi las 11, el SS California estaba atrapado en el hielo a 20 millas al norte del Titanic. 20 millas, ¿cuánto será de aquí hasta dónde? ¿Hacia Los Ángeles? De aquí a Pomona, más o menos. De aquí a Pomona. Sí, de aquí a Pomona, más o menos. Entonces, hermano, fíjense, estaba este buque SS California, hermano, de aquí a Pomona, diciendo: estoy atrapado en medio del hielo. Tengan cuidado porque hay grandes montañas de hielo. ¿Sabe qué dijo el operador del Titanic? ¡Cállate! ¡Cállate! Estás interfiriendo con mi señal. Estoy ocupado. Otro punto importante respecto de este tema, ¡cállate! ¡Cállate! Estás interfiriendo con mi señal. Estoy ocupado. A las 23:40, el Titanic avanzaba a 22.5 nudos. ¿A cuánto equivale? A 41 kilómetros por hora. En millas, estamos hablando a unas 25 millas, 30 millas, hermano, por hora. ¿Era mucho la velocidad? No, pero dentro del mar, hermano, para un buque, pues es mucha velocidad. Amados hermanos, otro de los aspectos, se sentían tan seguros que no tenían binoculares los marinos. El que estaba en el asta y en el que estaba en el puesto de vigía no tenía binoculares. Cuando de momento, hermano, encontraron a 500 metros una montaña de hielo y empezó la alerta, empezó la alarma: paren las máquinas,
detengan, desvíen el barco. Pero sin embargo, hermano, el capitán Thomas Andrews, hermano, en ese momento, cuando escuchó o sintió el golpe, mandó llamar al ingeniero que había diseñado el buque, y 2 hombres fueron a hacer una inspección, y hermanos, llegaron a la conclusión de que el barco se hundiría en 1 hora o 2, cuando mucho. A las 0:15 de la mañana, 12:15 de la mañana, la primera bengala de socorro fue lanzada. Y la señal SQD se convirtió en SOS. Anteriormente, hermanos, cuando un buque estaba en peligro, emitía una señal que se llamaba CQD. Y esta se cambió a SOS. ¿Sabe lo que significa SOS? ¿Lo saben algunos de ustedes? La primera S significa save. La segunda, our. Y la tercera, souls. Salven nuestras almas. A mí me impactó, hermano, cuando estaba leyendo, hermano, la palabra SOS significa salven nuestras almas. ¿Por qué no dijeron salven nuestras vidas? ¿Por qué no dijeron salven nuestro barco? ¿Por qué, hermano, cuando empezó esta señal continua, amados hermanos, lo más importante para las personas que emitían una señal de auxilio era salva mi alma, salven nuestras almas? A mí me impacta esto, SOS. Amados hermanos, ¿por qué este tema? Al hablar de la segunda venida. Primero, porque la insensatez del hombre piensa que el hombre mismo es más poderoso que Dios. Y no es así. Dios es el creador de todo cuanto existe. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Aleluya. Nosotros no procedemos del mono ni del chango. Fue Dios el que nos creó. Aleluya. Varón y hembra, Dios nos creó. Dice la Biblia, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de quién. Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe por qué es importante que estemos aquí en la casa de Dios? Porque estamos anunciando que Cristo vive. Gloria a Dios. Porque estamos diciendo con nuestros cantos, con la lectura y con las oraciones, que no adoramos ni creemos en un Cristo muerto. Creemos en un Cristo que murió, pero al tercer día resucitó. Aleluya. Alabado sea. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Amados hermanos, aquellos constructores dijeron, ni siquiera Dios podrá hundir al Titanic. Y sin embargo, el Titanic se hundió. Aquellos hombres, hermanos, que construyeron en la Torre de Babel, dijeron, hagamos una gran torre para que si Dios manda un diluvio, nos podamos salvar. La insensatez del hombre, considerando que es más inteligente. Hace poco, hermano, estaba viendo el video, hermano, de que en China ya hay, esos avioncitos, hermanos, que se mueven, ¿cómo se llaman? Drones. ¿Los qué? Drones. Los drones. Pero ahora, hermano, ya metiendo a una persona y viajando de una provincia a la capital de China a través de un dron. Hace poco, hermano, fue lanzado al espacio, amados hermanos, de igual manera hasta un vehículo eléctrico. Para poder manifestar, miren, el hombre es poderoso porque estamos conquistando el espacio. Hermano, ¿acaso el hombre podrá conquistar el espacio cuando el que creó el espacio es nuestro Dios? Si nuestra galaxia es una de las millones de galaxias que hay, y nuestro planeta, hermano, comparado contra los soles que hay en el universo, es nada. Pero sin embargo, nosotros somos obra de Dios.
Y el Señor nuestro Dios coronó su creación, hermano, creando al hombre y a la mujer. Por eso usted y yo valemos mucho. Sí, amén. Somos la corona de la creación. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Porque este tema, hermano, acerca del Titanic, para que nos demos cuenta que el hombre con toda y su sabiduría nunca podrá competir con la sabiduría del gran creador. ¿Por qué este tema? Porque hay muchos incrédulos en la iglesia. Porque hay muchos que piensan que la venida de Cristo, el arrebatamiento de Él hacia su iglesia, falta mucho. Y sin embargo estamos contemplando las noticias día tras día, minuto tras minuto, que todo, hermano, se ha cumplido y se está cumpliendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquellas personas que digan que solamente la gente ignorante va a la iglesia, y eso nos puede tocar a nosotros, que nos digan ignorantes, pero para nosotros lo más importante es que estamos alabando a un Cristo vivo y pronto lo vamos a alabar cara a cara. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Será un sacrificio que vengamos? Les decía al principio, los felicito por haber llegado temprano. Me gocé, hermano, que a las 7 ya hay una gran cantidad de iglesia en día entre semana. Me gozo, porque hoy en día muchos templos, hermano, están vacíos. Y no tan solo me refiero a la ICIA, en muchos lugares, muchas denominaciones, muchos grupos cristianos, hermanos. Sin embargo, aquí hay un remanente que glorifica al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué este tema del Titanic? Porque muchos no lo están esperando. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Gloria a Dios. Levante su mano y dé gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede venir ahorita, ahorita. Así es. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso es importante, hermano, que usted pueda decir: tengo tantos años de ser cristiano. Pero, hermano querido, hoy en día, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Yo conozco, hermano, a muchos congregantes, hermano, que por la maldad en la que se está viviendo, muchos se han alejado. Muchos no están ni buscando a Dios, ni sirviendo a Dios. Pero sin embargo, hay un remanente que busca de Dios, pero también sirve a su Creador y sirve a su Salvador. A pesar de los avisos de alerta, a pesar de que el Señor Jesucristo dijo acerca de las señales antes de su venida, muchos hermanos lo toman como cosa de nada. 5 buques le dijeron al Titanic: cuidado, hay montañas de hielo. Y sin embargo dijeron: este es un barco poderoso. ¿Qué nos podrá hacer una montaña de hielo con este acero que hay en el barco? Amados hermanos, todo se ha cumplido. Cuando la palabra del Señor, hermano, se menciona en San Mateo, y podemos considerar, hermano, su cumplimiento, porque el Señor dijo de una manera clara, hermano: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Qué triste es encontrar dentro de las congregaciones congregantes que se aborrecen. Congregantes que esperan enviar a la cárcel a alguien. Eso es un cumplimiento de lo que dice el Señor. A mí, cuando me dijeron que un grupo de personas me quería mandar a la cárcel, hermano, me decían la iglesia: hermano, pero estamos preocupados. ¿Pero por qué están preocupados? ¿Qué acaso no dice la Biblia esto? Preocupados si estamos mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero si estás haciendo lo malo, entonces sí, ahí sí preocúpate.
La Biblia habla de muchos falsos profetas que se van a levantar y van a engañar a muchos. Y el apóstol no tan solo habla de falsos profetas, sino de falsos maestros. Y en todas las congregaciones, hermanos, Satanás está tratando de dividir a las congregaciones. ¿Usted a quién sigue? Cristo. ¿Usted a quién sigue? A Cristo. ¿Usted a quién sigue? Cristo. ¿Qué pasa entonces con aquel hombre o mujer que le dice, sígueme a mí? ¿Qué pasa con aquel hermano? Es de muy buen hermano. Solamente hay un solo que es bueno, nuestro Dios. Gloria a Dios. Hay personas que tratan de crecer sacando a miembros de las iglesias, que les llaman, les invitan para que vean nada más. Y sin embargo, amados hermanos, el Señor nos ha llamado a una gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, a las personas que no conocen del Señor, Gloria a Dios. a las personas que no saben de Él. Porque el congregante que sí conoce de Dios y que se va tras la imagen de un hombre, cuidado. Escuché a un predicador hace muchos años, a mi hermano Timoteo Gutiérrez. Yo era joven, muy joven, y escuché decir al hermano: si alguien pone su mirada en el hombre, ese hombre los engaña. Cristo viene y se queda ese congregante. Cuando estén en el lago de fuego, busquen a ese líder. Échenle la culpa toda su vida, porque les engañó. Eso a mí, hermano, me causó, hermano, algo muy importante cuando era joven. La respuesta que debemos de tener nosotros es que nosotros seguimos a Cristo Jesús Gloria a Dios. y sus enseñanzas. Este es el balance. ¿Cuántos hay, hermanos, que se van y se van quejando? ¿Cuántos hay, hermanos, que le dicen como aquel marinero que le dijo: cállate, cállate, estoy ocupado? ¿Qué pasa con aquel familiar que usted le predica y le dice: hijo, hija, primo, papá, conviértete al Señor? Cállate, estoy ocupado. Cállate, mañana. Así sucedió en el Titanic. Qué terrible, hermano, esa voz cuando dijo: cállate, estoy ocupado. ¿Y qué sucedió? Ese Titanic se hundió. Es importante que nosotros con amor y cariño hablemos, hermano, de Cristo Jesús. Hablemos de sus señales. Hablemos de la salvación. Y que encontremos en la persona el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. ¿Y cuál es este? El profundo dolor de haber ofendido a Dios y el firme propósito de no volver a hacerlo. Que encontremos, hermanos, personas necesitadas. Que Cristo las salve. Que Cristo las sane. Que Cristo las consuele. Y el único que puede cambiar a la persona se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. 5 mensajes de peligro recibió el Titanic. Hoy, hermano, usted está escuchando un mensaje. Y ese mensaje es que Cristo está a las puertas. Amados hermanos, qué importante hoy más que nunca que nuestra mirada esté en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pero también que conozcamos su palabra, que conozcamos la enseñanza, amados hermanos, y llenos del Espíritu Santo podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Le decía a mi hermano Valentín, hubo un siervo de Dios anciano, yo no lo conocí, pero yo cuando llegué a los 14 años a ese templo, los ancianos me hablaban tanto de este anciano pastor,
El Señor le había concedido ser lleno del Espíritu Santo y tenía el discernimiento. Y dice que en una ocasión estaba una mujer hablando en lenguas. Y este siervo de Dios dijo: callen a esta mujer que está hablando blasfemias. Callen a esta mujer que está hablando blasfemias. Pudo discernir el siervo de Dios si esas lenguas eran de Dios o no eran de Dios. Lleno del Espíritu Santo, usted va a discernir. Pero sí quiero decirle, lo he dicho mucho tiempo en Pico Rivera: cuando hablen mal de una persona, habla mal de sí mismos. Si una persona habla mal de alguien, está hablando mal de esa persona. Pero lo triste es que hay congregantes que les gusta escuchar, a ver qué pasa en tal lugar, a ver qué sucede en tal parte, y de momento me gusta escuchar llamadas. ¿Para qué? ¿Cosa que edifique? ¿Para qué? ¿Para calentarnos la cabeza? El siervo de Dios, mi hermano Felipe Sánchez, partió con el Señor el 2 de noviembre de 1998. Un grupo de pastores nos habíamos comprometido, no tan solo en cuidarlo, sino informarle de todo. Y decíamos: no le calentemos la cabeza al siervo de Dios, ni tampoco le escondamos nada. Como responsable y como presidente de un presbiterio, yo iba y le decía: hermano Feli, en el presbiterio hay estas necesidades, hay estos problemas, pero se está haciendo esto. Y escuchábamos al siervo de Dios: sigan adelante. Había un grupo de pastores, hermano, que cuando veíamos la situación delicada del hermano Felipe, hermano, queríamos que le llevaran, hermano, y le calentaran la cabeza. Y que el hermano, dentro de su estado de salud, hermano, tenía que escucharlos. No permitas que nadie te caliente la cabeza. No recibas llamadas que te estén afectando. De otra manera, amados hermanos, alguien se puede contaminar. Y si quieres conocer la verdad, le voy a dar un ejemplo. Si llega una esposa y se queja de su esposo, ¿qué tengo que hacer? ¿Reprender al esposo o escucharlo? Mi responsabilidad, si una esposa llega y me dice: mi esposo es esto y esto, etcétera, mi responsabilidad es llamar al esposo a ver qué está pasando. Su esposa me dice esto y esto y esto. Tengo que escucharlos a los dos. Y con los dos, el consejo bíblico, no mi consejo, no mi experiencia, sino lo que sí dice el Señor. Entonces, hermano, ¿por qué hay hermanos quienes, hermano, descuelgan el teléfono para escuchar una sola vía? Para escuchar un solo sentido. Porque lo que buscan, hermano, es contaminarte. Por eso yo te estoy preguntando, ¿tú a quién sigues? ¿Sigues al hermano Valentín? No. ¿Qué pasa si ahorita que vengo, hermano, para estar con ustedes como responsable de un presbiterio, les anuncio: hermano, a partir de este momento mi hermano Valentín deja de ser el pastor de esta iglesia y les presento otro pastor? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No les escuché. No les escuché. Nuestro gobierno es teocrático. Nuestro gobierno es de Dios. Y los pastores estamos donde Dios nos diga y a donde Dios nos mande, a través de la autoridad de la iglesia. Gloria a Dios. Si yo le hubiese dicho al hermano Aarón hace 13 años: hermano, ¿cómo me manda a Estados Unidos? Es más, yo ni sabía ni a dónde iba a vivir, ni tampoco, hermano, cómo me iba a sostener. En México, hermano, además de un presbiterio grande, hermano, había un templo grande como pastor, y aparte mi labor como ingeniero, hermano, y en ese tiempo, mi salario, porque muchos no lo saben, era de 45,000 pesos. En ese tiempo el dólar estaba a 10, mi salario era de 4,500 por mes. Y como yo era manager, hermano, me daban siempre un bono, y casi siempre aumentaba a 70,000. Esas eran mis entradas.
Cuando el hermano Aarón me dijo, hay una necesidad en California, yo no le dije, ni le hablé de salario, ni le hablé de casa, simplemente le dije amén. Es más, ni me dijo qué problemas había. Y si me los hubiese dicho, yo hubiese dicho amén. Porque ese es nuestro gobierno, la obediencia. Gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Llegué con mis 5 hijos, solteros y sin Cristo, obedientes, pero en este país tuvieron un encuentro con Cristo. En este país se bautizaron, Gloria a Dios. en este país se casaron. Y hoy tenemos 10 nietos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero lo más importante, Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿Dios está con usted? ¿Amén o no amén? A veces lo voy a volver a preguntar. ¿Dios está con usted? Amén. ¿Dios está en su familia? Amén. ¿Con sus hijos? ¿Con sus nietos? ¿Dios la ha fortalecido? ¿Aún en los momentos difíciles? Hermano, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, señal de alerta. Cristo viene. Gloria a Dios. Cristo viene. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. Aleluya. ¿Estamos preparados? Amén. Si estamos preparados, venga al altar y dígale, Señor, voy a seguir fiel, voy a seguir adelante. Y si algún familiar todavía no tiene a Cristo, yo le invito para que venga al altar y vamos a orar por ese familiar que no tiene a Cristo.